Hola chicos, esta noche nosotros vamos a retroceder en el tiempo, pero no a la época de los autos voladores o los robots mayordomos que imaginábamos en los años 80. No, vamos a un tiempo mucho más orgánico. Imagina que te despiertas. No hay un suave resplandor de tu teléfono en la mesita de noche, ni el zumbido distante del refrigerador. El único sonido es tu propia respiración y quizás el susurro de la paja del colchón debajo de ti. Abres los ojos, pero no sirve de mucho. La habitación está oscura como la boca de un lobo, salvo por una delgada línea de luz gris que se filtra a través de una rendija en el postigo de madera de la ventana. Te estiras, sintiendo el frío de la mañana en el aire, un frío húmedo que se te pega a la piel. Y entonces, sientes esa conocida presión en la parte baja del abdomen, la primera llamada de la naturaleza del día. En casa, en tu tiempo, simplemente te levantarías, caminarías unos pasos por el pasillo y entrarías en ese pequeño templo, de porcelana y privacidad que llamas baño. Pero aquí no. Aquí esa opción está a unos 800 años en el futuro. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y mientras lo haces, déjame un comentario diciendo desde qué parte del mundo me estás viendo y qué hora es. Me encanta ver lo lejos que llegan estas historias. Ahora, atenúa las luces, tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y comencemos juntos el viaje de esta noche. Tu primera tarea del día es encontrar el orinal. Te mueves con cuidado, deslizando los pies por el suelo de tierra fría y desigual, buscando a tientas en la oscuridad. Tus manos rozan la pared de adobe áspera, luego una pata de madera de la cama. Finalmente, tus dedos golpean algo frío y liso. Cerámica. Es el orinal. Lo levantas con cuidado. Es más pesado de lo que esperarías. Un objeto sólido y sin adornos. No es un dispositivo. Inteligente. No tiene asiento con calefacción, ni funciones de bidet. Es, en esencia, un cuenco. Un cuenco para un propósito muy específico. Te las arreglas en la oscuridad. Un acto que es a la vez un alivio inmenso y el comienzo de tu próximo problema. El sonido resuena en el silencio de la pequeña habitación. Un recordatorio demasiado íntimo de la biología humana. Ahora, el orinal, que antes estaba vacío y esperaba pacientemente, está lleno. Y es tu responsabilidad. No puedes simplemente tirar de una cadena y olvidarte. Este problema no desaparece con un remolino de agua. Este problema ahora tiene peso, volumen y un aroma que comienza a competir con el olor a humedad y paja de la habitación. Lo sostienes en tus manos, sintiendo el calor del contenido a través de la cerámica fría. ¿Y ahora qué? Tu casa moderna está diseñada para hacer desaparecer este momento al instante. La ingeniería, las tuberías, las plantas de tratamiento de agua, todo un sistema invisible trabaja para borrar esta evidencia de nuestra humanidad. Aquí no hay sistema invisible. El sistema eres tú. La infraestructura es tu propio par de brazos y tu ingenio. Los historiadores todavía debaten si la falta de privacidad en estos asuntos era una fuente de vergüenza o simplemente una faceta aceptada de la vida comunal. Mirando este cuenco en tus manos, en esta habitación fría y oscura, sientes que podría ser una mezcla de ambas cosas. Por un lado, es una función corporal normal, tan rutinaria como respirar. Por otro, el producto de esa función ahora está en tus manos, en tu espacio vital, y exige una solución. Algunos de los orinales más elegantes, pertenecientes a los ricos, a veces tenían una cara pintada en el fondo, una especie de broma o un objetivo para el usuario. El tuyo es mucho más humilde. Es simplemente una herramienta, el primer eslabón en la cadena del saneamiento medieval. Una cadena que, como estás a punto de descubrir, es muy corta y termina mucho más cerca de lo que te gustaría. Sostienes el orinal con firmeza. El peso es un recordatorio de tu deber. El día apenas ha comenzado y ya te enfrentas a una tarea de gestión de residuos que la mayoría de la gente moderna nunca tendrá que considerar. Tu primer desafío no es qué desayunar o qué ropa ponerte,
sino cómo deshacerte de los desechos de tu propio cuerpo sin ensuciar tu casa, a ti mismo o, como pronto aprenderás, a un desafortunado transeúnte. Sosteniendo el pesado orinal de cerámica con ambas manos, te diriges con cuidado hacia la única ventana de la habitación. Cada paso es deliberado, intentando no tropezar en el suelo irregular. El contenido se mece peligrosamente, un pequeño maremoto ámbar que amenaza con desbordarse y arruinarte el día antes de que empiece de verdad. Piensas en la alfombra de tu baño moderno, en cómo una sola gota fuera de lugar puede parecer una pequeña catástrofe. Aquí, derramar esto en el suelo de tierra de tu propia casa sería simplemente añadir una capa más al aroma existente. Pero aún así, el instinto de mantener tu espacio inmediato limpio es fuerte. Llegas a la ventana y usas un codo para desenganchar el pesado postigo de madera. Chirría al abrirse, revelando una vista que es a la vez íntima y extrañamente distante. La calle de abajo es estrecha, un simple corte de barro entre edificios de madera y yeso que parecen inclinarse unos hacia otros, como si compartieran secretos. El aire de la mañana entra, trayendo consigo una compleja sinfonía de olores que confirma que no eres el único en la ciudad con la misma idea. Es la hora punta, por así decirlo. Te asomas un poco, mirando a izquierda y derecha. La calle parece vacía por ahora, pero el sonido de un carro lejano y el ladrido de un perro te recuerdan que la ciudad está despertando. Ahora es el momento de la verdad. Respiras hondo, te armas de valor y gritas la frase tradicional, una cortesía que es a la vez una advertencia y una absolución. Gardez-lo, el grito, una versión bastarda del francés que significa cuidado con el agua, resuena en el callejón. Es el equivalente medieval a tocar la bocina antes de dar marcha atrás, solo que las consecuencias de no prestar atención son mucho más desagradables que un guardabarros abollado. Los historiadores todavía debaten sobre la frecuencia y la universalidad real de esta práctica, o si era más una caricatura exagerada de la vida urbana medieval. Pero aquí, ahora, parece la única opción lógica. Esperas un momento, dándole a cualquier alma madrugadora la oportunidad de ponerse a cubierto. No escuchas ninguna protesta, ningún grito de pánico desde abajo. Es tu oportunidad. Con un movimiento rápido y practicado, inclinas el orinal por la ventana y viertes su contenido. Cae en un arco dorado, un breve y silencioso instante de vuelo antes de golpear el suelo con un chapoteo húmedo y resonante. El sonido es absorbido rápidamente por el barro y la paja de la calle. Sientes un alivio inmediato. El peso ha desaparecido de tus manos. El problema ha sido externalizado. Ya no está en tu habitación. Ya no es tu responsabilidad directa. Has completado con éxito el ritual matutino. Por supuesto, la realidad es que el problema no ha desaparecido. Simplemente se ha unido a los problemas de todos los demás en un espacio público compartido. Es un acto de saneamiento individual que contribuye a un desastre comunal. Es una solución que solo funciona si no piensas demasiado en el panorama general. En algunas ciudades, este acto estaba regulado. Existían horarios específicos, a menudo anunciados por el toque de una campana, durante los cuales era permisible vaciar los orinales. Hacerlo fuera de esas horas, y especialmente si tenías la mala suerte de bautizar a un miembro de la guardia de la ciudad o a un ciudadano importante, podía acarrear una multa considerable. Era un sistema rudimentario de control de tráfico de residuos. Mientras cierras el postigo, aislando de nuevo tu habitación del mundo exterior, te quedas un momento en silencio. El orinal en tus manos ahora está vacío, listo para otro día de servicio. El ciclo comenzará de nuevo. Afuera, la calle ha absorbido tu contribución. Se ha mezclado con el rocío de la mañana, los restos de la noche anterior y las ofrendas similares de tus vecinos. Te preparas para el día, sabiendo que en algún momento tendrás que bajar y caminar por esa misma calle. Tendrás que navegar por el mismo peligro que acabas de crear. Es una extraña forma de responsabilidad diferida, un recordatorio constante de que en este mundo nada se desecha realmente.
simplemente se reubica. Después de tu exitosa operación de eliminación de residuos desde la ventana, te vistes con ropas sencillas de lana y cuero y te preparas para salir. Bajas por una escalera de madera estrecha y crujiente que deposita directamente en la calle. Al abrir la pesada puerta de madera, el mundo exterior te golpea con toda su fuerza. Y no es la vista, sino el olor. Es un asalto sensorial total, una mezcla abrumadora que tu nariz del siglo XXI lucha por procesar. Hay notas agudas de amoníaco, el olor dulzón de la descomposición, el aroma terroso del estiércol animal y un trasfondo general de humanidad sin lavar. Es el tipo de olor que se siente espeso, como si pudieras masticarlo. Das tu primer paso fuera y tus botas de cuero se hunden en algo blando. Bajas la vista. La calle no está pavimentada con adoquines o asfalto. Es una mezcla compactada de tierra, barro, paja, podrida y todo lo demás. Todo lo que se tira por las ventanas, todo lo que se cae de los carros, todos los desechos de los animales. Todo está aquí, formando una capa de mugre perenne. Es un campo de minas orgánico y tienes que convertirte en un experto en navegación al instante. A tu izquierda, un cerdo enorme, del tamaño de una mesita de café, osa alegremente en un montón de basura, devorando restos de verduras y quién sabe qué más. Estos cerdos son la unidad de saneamiento no oficial de la ciudad, deambulando libremente y comiendo todo lo que encuentran. Es un sistema de reciclaje eficiente, aunque un poco alarmante. El cerdo te lanza una mirada indiferente y sigue con su desayuno. Farm to Table adquiere un significado completamente nuevo y ligeramente preocupante aquí. Levantas la vista y comienzas a caminar, con los ojos fijos en el suelo unos metros por delante, trazando una ruta mental a través del terreno menos traicionero. Es como jugar a la rayuela, pero en lugar de evitar las líneas, evitas charcos de líquido no identificable y montones de estiércol de caballo. Te das cuenta de que algunas personas, probablemente las más pudientes, llevan una especie de zuecos de madera con plataforma llamados patines. Estos ingeniosos accesorios elevan sus zapatos caros por encima del nivel del fango, manteniéndolos relativamente limpios. Son los tacones altos originales, nacidos no de la moda, sino de la más pura necesidad práctica. Tú, sin esa ventaja, dependes únicamente de tu agilidad. Un carro tirado por un buey pasa traqueteando a tu lado, sus ruedas de madera levantando un rocío de lodo que logras esquivar por poco, saltando hacia la pared de un edificio. Sientes el rocío frío en tu mejilla y decides no pensar en su composición. Los historiadores todavía debaten hasta qué punto los habitantes medievales estaban acostumbrados a estos olores, o si, como nosotros, los encontraban abrumadores y constantemente se quejaban de ellos en sus cartas y diarios. A juzgar por las expresiones de la gente que te cruzas, parece ser una resignación general. Sus rostros están impasibles, sus pasos son seguros. Han dominado el arte de caminar por la ciudad, un ballet de evasión que realizan todos los días. Ves a una mujer vaciar un cubo de agua sucia directamente en la calle, a escasos centímetros de donde pasa un niño. Nadie se inmuta. Es la norma. Te das cuenta de que la calle no es solo una vía de paso. Es un desagüe, un basurero y un corral, todo en uno. Cada paso es un riesgo calculado. Un paso en falso no solo significa un zapato sucio, sino un recordatorio tangible y maloliente de la realidad de la vida urbana medieval. La falta de un sistema de alcantarillado centralizado no es un concepto abstracto aquí. Son las condiciones bajo tus pies, el aire que respiras, el cuidado que debes poner en cada simple movimiento. Estás completamente inmerso en ello, parte del ecosistema de la suciedad, y mientras avanzas, te das cuenta de que esa sensación de la mañana, esa llamada de la naturaleza, está empezando a volver, pero esta vez no estás en casa, estás en medio de este caos. ¿A dónde vas ahora? La necesidad biológica se vuelve más urgente mientras navegas por el laberinto de inmundicia de la calle. No puedes simplemente volver a casa. Estás fuera, haciendo recados, y necesitas una solución pública. Preguntas a un comerciante que está colocando sus productos en un puesto, y él,
Sin levantar la vista, simplemente señala con el pulgar en dirección al río. El puente, murmura. Sigues su indicación y pronto el terreno se abre un poco y ves el puente de piedra que cruza el río lento y turbio de la ciudad. Y sobre el puente, o más bien, sobresaliendo precariamente de su costado, hay una larga estructura de madera. Parece un cobertizo alargado con un techo inclinado. Esa es tu destino, la letrina pública. Al acercarte, el olor familiar se intensifica, superando incluso el aroma general de la ciudad. Hay una corriente constante de 1800 personas entrando y saliendo. Te unes a la fila, sintiendo una extraña mezcla de alivio y aprensión. Cuando llega tu turno, entras. El interior es oscuro y funcional. No hay cubículos, ni puertas, ni la más mínima pretensión de privacidad. Lo que ves es un largo banco de madera pulida por el uso, que se extiende a lo largo de la pared exterior. En este banco hay una serie de agujeros redondos, quizás una docena o más, espaciados a intervalos regulares. Y en esos agujeros hay gente sentada, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todos juntos, atendiendo sus asuntos en una extraña comunión silenciosa. Es el concepto original de oficina de planta abierta, llevado a su conclusión más íntima. Buscas un hueco libre, te sientas y tratas de mirar al frente, evitando el contacto visual a toda costa. El aire es denso con los sonidos de la digestión humana. Debajo de ti, a través del agujero, tienes una vista directa del río que fluye varios metros más abajo. Cada vez que alguien completa su transacción, hay un chapoteo distante. Es un sistema ingeniosamente simple. La gravedad y la corriente del río hacen todo el trabajo de eliminación. El famoso puente de Londres estaba equipado con letrinas similares, conocidas como las necesarias, que podían albergar a más de 100 personas a la vez, depositando colectivamente sus desechos directamente en el Támesis. Era ingeniería cívica en su forma más cruda y directa. Los historiadores todavía debaten si la segregación por género en estos espacios era una preocupación o una norma. La evidencia y la escena que tienes ante ti sugiere que la necesidad a menudo superaba cualquier noción de modestia o separación. Cuando había que ir, se iba, y el lugar disponible más cercano era el que se usaba, sin importar quién estuviera sentado a tu lado. Curiosamente, estos lugares a veces se convertían en centros sociales. La gente se ponía al día con los chismes locales, discutía de negocios o simplemente comentaba el tiempo mientras estaban sentados uno al lado del otro. Era como la fuente del pueblo, pero con una función adicional. Hoy, sin embargo, el ambiente es más sombrío, más concentrado. Nadie habla. El único sonido es el murmullo del río de abajo y los ruidos corporales de tus vecinos. Te concentras en la tarea que tienes entre manos, intentando abstraerte del entorno. Es una experiencia profundamente pública y, sin embargo, increíblemente aislante. Estás rodeado de gente, pero te sientes completamente solo en tu pequeña burbuja de incomodidad. Una vez que has terminado, te levantas y sales lo más rápido posible, volviendo al aire relativamente fresco de la calle del puente. Te sientes más ligero, pero también un poco desconcertado por la experiencia. Has participado en uno de los rituales más comunes y necesarios de la vida urbana medieval, y al mirar el río que fluye perezosamente, te das cuenta de que acabas de hacer una contribución directa a su ecosistema único. Dejas atrás la letrina comunal del puente, pero tu atención permanece fija en el río. Acabas de usarlo como un inodoro gigante, y ahora, por primera vez, realmente lo miras. Comienzas a caminar por su orilla, siguiendo su curso a través de la ciudad, y la imagen completa de su función comienza a formarse en tu mente. Es mucho más que un simple receptáculo para las letrinas del puente. Unos 50 metros, río arriba de donde estabas, ves el origen de parte del color y la textura del agua. Un carnicero, con los brazos manchados de rojo, hasta los codos, está vaciando cubos de sangre y despojos directamente en la corriente. El agua se tiñe de un rojo turbio que se disipa lentamente a medida que fluye hacia ti.
Es su forma de limpiar la tienda, eficiente y sin complicaciones para él, pero aterradora para el río. Sigues caminando. El olor cambia. Se vuelve más químico, más acre. Llegas a la zona de los curtidores. Aquí, los hombres están trabajando con pieles de animales, sumergiéndolas en cubas llenas de una mezcla de cal y ahumos, menudo, orina rancia, que era apreciada por su contenido de amoníaco para ablandar el cuero. El agua residual de este proceso, llena de productos químicos, pelo y trozos de piel, se vierte directamente en el río. Añade una capa lechosa y maloliente a la mezcla. Un poco más allá, los colores vibrantes llaman tu atención. Son los talleres de los tintoreros. Están enjuagando telas recién teñidas en el agua, creando remolinos psicodélicos de azul, rojo y amarillo que se mezclan con el marrón y el rojo ya existentes. Piensas en las advertencias modernas sobre los tintes industriales, y aquí los ves vertidos sin filtro en la principal fuente de agua de la ciudad. No puedes evitar pensar en pedir la sopa del día en una posada cercana y preguntarte de dónde sacan el agua. Y entonces, ves algo que te hiela la sangre. Un poco más abajo de los tintoreros, un grupo de mujeres está de rodillas en la orilla, lavando la ropa. Están golpeando las telas contra las rocas, sumergiéndolas en el mismo cóctel de desechos humanos, sangre animal y productos químicos que acabas de presenciar. Y no muy lejos de ellas, un hombre llena 2 cubos de madera con esa misma agua, probablemente para llevarla a casa para cocinar o limpiar. La conexión, que es tan obvia para tus ojos modernos, parece invisible para ellos. El río es todo a la vez. Es la fuente de agua potable, el lavadero, el vertedero industrial y el sistema de alcantarillado. Un ciclo completo de vida y contaminación en un solo cuerpo de agua que fluye. Los historiadores todavía debaten el nivel de conciencia que la gente tenía sobre la conexión entre el agua contaminada y las enfermedades. La mayoría de las dolencias se atribuían comúnmente al miasma, mal aire, al desequilibrio de los humores corporales o simplemente a la voluntad divina, más que a los gérmenes invisibles que se escondían en el agua que bebían. En un intento por combatir el lodo y la acumulación de residuos sólidos, existía un oficio especializado: los rakers. Estos hombres tenían la tarea poco envidiable de dragar las orillas del río y los afluentes más pequeños, retirando la basura y los sedimentos para evitar que se obstruyeran por completo. Era una batalla constante y, en última instancia, perdida contra la contaminación incesante. Te detienes y miras el agua turbia y lenta. Has visto su viaje. Comienza quizás como un arroyo claro en las colinas fuera de la ciudad, pero al pasar por el corazón de la humanidad medieval, se carga con todos los subproductos de la vida. Se convierte en un reflejo de la propia ciudad, vibrante, lleno de actividad, pero profundamente contaminado. Te das cuenta de que tu contribución desde la letrina del puente fue solo una gota en un océano de inmundicia. La magnitud del problema es asombrosa, y la aparente indiferencia de la gente es aún más impactante. Tu viaje te aleja del denso y familiar caos de las calles de la ciudad y te lleva hacia el campo, hacia un símbolo de poder y estabilidad que se alza en el horizonte, un castillo de piedra. Desde la distancia es todo lo que habías imaginado. Sus torres grises se recortan contra el cielo, las almenas prometen seguridad y las murallas parecen inexpugnables. Es una imagen de orden y fuerza en un mundo desordenado. Pero a medida que te acercas, tu nariz, ahora finamente sintonizada con los matices del miasma medieval, detecta un nuevo aroma. Es un olor potente, pantanoso, una fragancia de agua estancada y descomposición a gran escala que logra opacar los recuerdos del callejón de la ciudad. La fuente se vuelve obvia cuando llegas al borde de la estructura defensiva principal, el foso. En tus fantasías, los fosos de los castillos son canales de agua clara, tal vez con un par de cisnes deslizándose majestuosamente. La realidad es un cinturón de líquido espeso, verde y opaco, que rodea el castillo como una sopa primordial. La superficie está cubierta por una alfombra de algas y espuma, salpicada de objetos flotantes que no te atreves a identificar. Ves los huesos de un animal
restos de comida ennegrecidos y una extraña película aceitosa que brilla bajo el sol. Te das cuenta de que el foso no es solo una barrera defensiva llena de agua, es el basurero y la fosa séptica del castillo. Todo lo que se tira desde las murallas, desde los desperdicios de la cocina hasta el contenido de las letrinas, termina aquí. Es un ecosistema de podredumbre, una trinchera biológica que defiende el castillo tanto con su profundidad como con su puro hedor. Los historiadores debaten si el uso del foso como vertedero era una decisión consciente de guerra biológica para hacer los asedios más desagradables para los atacantes, o simplemente el resultado de la conveniencia y la falta de alternativas. Mirando esta ciénaga burbujeante, crees que ambas cosas pueden ser ciertas. El puente levadizo está bajado, ofreciéndote un camino estrecho a través de este estanque de pesadilla. Mientras lo cruzas, contienes la respiración, instintivamente, como si el propio aire que se levanta del agua pudiera ser venenoso. Miras hacia abajo y ves que la superficie se mueve, no por la corriente, sino por la vida que alberga. Hay insectos zumbando por todas partes, y burbujas de gas metano suben desde las profundidades y estallan en la superficie con un suave pop. Imaginas a un ejército sitiador tratando de cruzar esto. Caer en el foso no significaría una muerte rápida por ahogamiento, sino una muerte lenta por una infección de 1907, la que ni siquiera tienes nombre. Olvídate de los caimanes. El verdadero monstruo del foso es un ejército de bacterias invisibles. Sorprendentemente, a pesar de su contenido, la gente a veces pescaba en estos fosos. Los peces, como las anguilas y las carpas, se daban un festín con los nutrientes orgánicos y crecían a tamaños impresionantes. Sin embargo, comerse uno de estos peces de foso era una apuesta gastronómica de alto riesgo. Finalmente, llegas al otro lado, a la seguridad de la puerta de entrada. El pesado rastrillo de hierro se alza sobre ti, y mientras entras en el patio del castillo, el aire cambia. Sigue siendo el aire de un lugar densamente poblado y sin saneamiento moderno, pero es notablemente mejor que el aliento del foso. Has superado la primera línea de defensa sanitaria del castillo, una que ataca el olfato con tanta eficacia como las murallas detienen a los ejércitos, y ahora estás dentro, listo para descubrir cómo la élite maneja los mismos problemas que viste resolver de forma tan cruda en la ciudad. Una vez dentro de las imponentes murallas del castillo, el mundo se transforma. El caos de la ciudad y el hedor del foso son reemplazados por el sonido de martillos en una herrería, los gritos de los soldados entrenando en el patio y un aire general de actividad organizada. Te guían a través de pasillos de piedra fríos y resonantes, subiendo escaleras de caracol gastadas por siglos de pisadas. Tu destino son los aposentos privados del señor del castillo, el nexo de poder de esta fortaleza. La cámara es sorprendentemente lujosa. Hay tapices de lana gruesa colgando en las paredes, no solo para la decoración, sino también para aislar del frío penetrante de la piedra. Una enorme cama con dosel con cortinas pesadas domina la habitación, y un cofre de madera oscura se sienta a sus pies. El suelo está cubierto de hierbas aromáticas esparcidas sobre las losas para enmascarar los olores y darle un aroma fresco al ambiente. Buscas con la mirada el equivalente al baño en suite, y entonces lo ves. No es una habitación, realmente. Es un pequeño nicho en el grueso muro exterior, parcialmente oculto por una pesada cortina de terciopelo. Con curiosidad, apartas la tela. Entras en un espacio diminuto y claustrofóbico, apenas más grande que un armario. El suelo y las paredes son de piedra fría. Frente a ti hay un asiento, a veces una simple tabla de madera, otras veces una losa de piedra más elaborada, con un agujero tallado en el centro. Este es el garderobe, el pináculo del lujo y la privacidad sanitaria medieval. Te sientas con cautela en el asiento de piedra. Está frío e incómodo. No hay cisterna ni rollo de papel higiénico. Lo que hay es una corriente de aire ascendente. Miras hacia abajo a través del agujero y tu estómago da un vuelco. No hay tubería, solo hay una caída vertical. Puedes ver el suelo de la base del castillo
O quizás la superficie verde del foso, a unos 20 o 30 metros más abajo. El viento silba al subir por el conducto, trayendo consigo un eco del olor del foso y un recordatorio escalofriante de la altura. Es una experiencia a la vez privada y extrañamente conectada con el exterior. Los historiadores todavía debaten la eficacia de los materiales utilizados para la limpieza en estos garderobes. Las opciones variaban según la riqueza y el estatus, desde un fardo de heno o musgo suave para el uso común, hasta trozos de tela de lana vieja, o incluso, para la realeza más exigente, lino suave. El papel era demasiado precioso para un uso tan desechable. Este pequeño cuarto es una maravilla de la ingeniería medieval simple. Utiliza la gravedad como su único mecanismo. Es limpio, en el sentido de que los residuos desaparecen inmediatamente de tu presencia, pero también es increíblemente básico. Un resbalón, un objeto caído, no hay vuelta atrás. No querrías dejar caer las llaves del castillo aquí. Curiosamente, estos conductos del garderobe representaban una debilidad en la seguridad del castillo. Durante un asedio, un atacante ágil y con un sentido del olfato muy pobre podía intentar escalar el conducto de excrementos para infiltrarse en el castillo. Era una táctica desesperada, conocida como el asalto del garderobe, y sin duda, uno de los métodos de entrada más desagradables imaginables. Te levantas y sales del pequeño cubículo, dejando que la cortina de terciopelo caiga en su lugar. Has experimentado el trono del castillo. Es aislado, es exclusivo, pero en última instancia, es solo un agujero en el suelo, suspendido precariamente sobre el mundo exterior. Un recordatorio de que incluso para los más poderosos, la realidad de la biología era una fuerza ineludible. Todavía de pie, junto a la cortina que oculta la letrina del Señor, reflexionas sobre el nombre que te han dicho que tiene. Garderobe. La palabra te suena familiar, y con razón. Es la raíz de la palabra moderna, guardarropa. Te parece una elección extraña. ¿Por qué nombrar un inodoro con una palabra que significa guardar ropa? Es una especie de eufemismo, un intento de darle un nombre elegante a una función tan terrenal. Te aventuras a preguntar a un sirviente que está avivando el fuego en la chimenea. El hombre, viejo y con el rostro surcado de arrugas, sonríe con complicidad. Te explica la lógica, una pieza de sabiduría popular del castillo, que es a la vez brillante y completamente asquerosa. Te cuenta que las prendas más finas del señor y la señora, sus túnicas de terciopelo, sus mantos, forrados de piel, a menudo se colgaban dentro de esa misma cámara de piedra. La idea, te explica, era que los vapores acres de amoníaco que subían constantemente desde el pozo negro o el foso de abajo actuarían como un fumigante natural. Se creía que el hedor penetrante disuadía a las polillas de poner sus huevos, mantenía a raya a las pulgas y los piojos, y en general protegía las costosas telas de las plagas. Era, en esencia, un armario y un inodoro en uno, un 2x1 medieval. Esta es la versión original y orgánica de las bolas de naftalina. Te quedas procesando esta información. Intentas imaginarlo. Cuelgas tu mejor túnica, esa que usas para las fiestas importantes, en un pequeño armario de piedra, frío y húmedo, justo encima de un conducto de residuos abierto. La prenda estaría perpetuamente expuesta a las corrientes de aire, a la humedad que se filtra por la piedra, y lo más importante, a un aroma que difícilmente se describiría como fresco de lavandería. El concepto tiene una cierta lógica retorcida. El amoníaco es, de hecho, un limpiador y desinfectante eficaz, pero el compromiso es enorme. Realmente funcionaba. Los historiadores todavía debaten cuán extendida estaba realmente la práctica de colgar ropa en los garderobes, y si el nombre no se debía simplemente a que era un pequeño armario o guardarropa que también albergaba una letrina, sin la intención de que ambas funciones ocurrieran simultáneamente. La evidencia etimológica es fuerte, pero la evidencia práctica es más difícil de encontrar. Quizás la realidad es que, si bien la teoría del amoníaco existía,
La gente se dio cuenta rápidamente de que el resultado era ropa libre de polillas, pero con un olor insoportable. Una curiosidad sobre esta práctica es que, si bien el amoníaco podría haber ayudado contra los insectos, la humedad constante en estos conductos era el caldo de cultivo perfecto para el moho y los hongos. Así que podrías haber salvado tu manto de ser comido por las polillas solo para que se pudriera lentamente o desarrollara manchas verdes y negras. No parece un buen negocio. Miras de nuevo la cortina de terciopelo. Detrás de ella no hay solo un inodoro, sino una idea que encapsula perfectamente la mentalidad medieval. Una mezcla de ingenio práctico, una comprensión limitada de la ciencia y una tolerancia a los olores y las condiciones que a ti te parecen de otro mundo. La próxima vez que abras tu armario y huelas el aroma a cedro o lavanda, puedes tomarte un momento para apreciar que tus prendas no están siendo protegidas por los vapores de los desechos de tu hogar. Has descubierto uno de los secretos más extraños del castillo, un truco de la vida doméstica que preferirías no haber conocido, y te hace preguntarte, si esta es la solución de lujo, ¿cómo son las cosas para el resto de los habitantes del castillo? Has visto el garderobe del señor, una solución sanitaria relativamente elegante que externaliza el problema directamente al foso, pero te das cuenta de que no todas las letrinas del castillo pueden tener una ubicación tan conveniente. Debe haber pozos negros, fosas dentro de las murallas que recogen los desechos de otras letrinas. Y esas fosas, a diferencia del foso, no se limpian solas. Tienen una capacidad finita. ¿Qué sucede cuando se llenan? Tu pregunta te lleva a uno de los oficios más esenciales, mejor pagados y absolutamente más repugnantes de la época. El gong farmer, o limpiador de letrinas. Es un trabajo que solo se puede realizar bajo el amparo de la oscuridad. La ley prohíbe esta actividad durante el día, ya que el olor se considera un peligro público y una ofensa insoportable para los ciudadanos. Así que esperas, y cuando la noche ha caído sobre el castillo, eres testigo del comienzo de su labor. Un pequeño equipo de hombres, liderados por el maestro limpiador, llega con un carro y herramientas. Se dirigen a una losa de piedra en una esquina discreta del patio. Cuando la levantan, se libera un olor tan vil y poderoso que te hace retroceder, incluso a una distancia segura. Es un hedor profundo y antiguo, el producto de meses o años de acumulación. Este es su lugar de trabajo, un pozo negro, o gong. El trabajo comienza. Encienden antorchas, cuyo humo danzante apenas corta la oscuridad y el miasma. El limpiador principal, a menudo el más experimentado, es bajado al pozo con una cuerda. A veces, solo hasta la cintura, en el lodo fétido. A veces, hasta el cuello. Su trabajo es palear los residuos, semisólidos en cubos, que luego son izados por sus compañeros y vaciados en el carro. El trabajo es agotador, peligroso, y se realiza en completa oscuridad, salvo por la luz de las antorchas. Los peligros son inmensos. Los vapores concentrados en el pozo, lo que hoy llamaríamos metano y sulfuro de hidrógeno, pueden ser tóxicos y asfixiantes. Un limpiador podía desmayarse y ahogarse en el fango. Además, las paredes de la fosa, a menudo viejas y mal mantenidas, podían derrumbarse. A pesar de los riesgos, era uno de los trabajos manuales mejor pagados. Un gong farmer podía ganar una suma considerable por noche, mucho más que un peón o un artesano. Pero el dinero tenía un alto costo social. Eran parias. El hedor se adhería a ellos, a su ropa, a sus casas. A menudo se les obligaba a vivir en áreas designadas, lejos de los demás ciudadanos, y se les prohibía el contacto con la gente durante el día. Los historiadores todavía debaten sobre la estructura social y familiar de estos trabajadores. Era un oficio que pasaba de padres a hijos, creando dinastías de limpiadores de letrinas, transmitiendo las herramientas y las técnicas a través de generaciones. Es probable que así fuera, ya que pocos elegirían voluntariamente entrar en una profesión tan estigmatizada. Ves al equipo trabajar durante horas, un ciclo rítmico de bajar el cubo, subirlo lleno, vaciarlo en el carro. Es un trabajo duro y honesto, en cierto modo,
Están realizando un servicio público vital, sin el cual el castillo se ahogaría en sus propios desechos y se convertiría en un foco de enfermedades. Una curiosidad de su oficio era la tentación de tomar atajos. Se les pagaba por carga y el lugar designado para verter el gong solía estar lejos, fuera de las murallas del castillo o de la ciudad. Para ahorrar tiempo y esfuerzo, algunos limpiadores sin escrúpulos simplemente vaciaban sus carros en el río más cercano o en un callejón oscuro, simplemente trasladando el problema a otro lugar. Finalmente, el trabajo termina. La losa de piedra se vuelve a colocar y el carro, ahora lleno, se aleja traqueteando en la noche. El equipo de Gong Farmers desaparece tan silenciosamente como llegó, dejando tras de sí un patio un poco menos fragante. Te quedas allí, en la oscuridad, con un nuevo respeto por estos trabajadores nocturnos. Quejarse de un mal día en tu propio trabajo de repente parece increíblemente trivial. Después de presenciar el arduo trabajo nocturno de los Gong Farmers, tu perspectiva sobre el saneamiento del castillo se ha ampliado. Has visto el lujo privado del señor y la solución industrial para los pozos negros. Pero, ¿y la gran mayoría de la población del castillo? Los cientos de soldados, sirvientes, mozos de cuadra, cocineros y artesanos que mantienen este lugar en funcionamiento. Ciertamente no tienen garderobes privados con vistas al foso. Tu curiosidad te lleva al patio exterior, el Bailey, donde se encuentran los barracones y los talleres. Aquí, la arquitectura es más funcional, menos adornada. Y aquí es donde encuentras la solución para las masas, la letrina de la guarnición. Es un edificio largo y bajo de piedra, situado discretamente contra la muralla exterior. A diferencia del garderobe del señor, que es un asunto de una sola persona, esta estructura está claramente diseñada para el uso comunal. Entras y la escena te resulta familiar. Es una versión militarizada de la letrina pública que viste en el puente de la ciudad. Un largo banco, de madera o a veces de piedra, recorre la longitud del edificio. En él hay una docena de agujeros, uno al lado del otro, sin divisiones ni pantallas de privacidad. Los ejercicios de creación de equipo adquirían un nuevo significado aquí. Debajo de los agujeros no hay una caída directa al foso. En su lugar hay un profundo pozo de piedra, un gran colector que tardará mucho tiempo en llenarse, pero que eventualmente requerirá los servicios del equipo que viste trabajar anoche. El aire es denso. El olor es el de un uso constante y pesado. Te imaginas la rutina de la mañana aquí. Al toque de la diana, los soldados se levantarían de sus jergones de paja y harían cola aquí, hombro con sus compañeros de armas, para el primer deber del día. La privacidad es el primer lujo que se pierde en la vida militar, y este lugar es la prueba viviente de ello. Grandes castillos, como el de Castle Rising en Inglaterra, tienen ejemplos bien conservados de estas letrinas comunales, a veces construidas en sus propias torres para servir a múltiples pisos de barracones. La gestión de los residuos de cientos de personas era un desafío logístico fundamental para cualquier comandante de castillo. Los historiadores todavía debaten cómo afectaban estos espacios comunales y la falta de higiene a la moral y la salud de una guarnición. Los brotes de disentería y otras enfermedades intestinales eran una amenaza constante y a menudo más mortal que el enemigo que estaba al otro lado de las murallas. Un ejército enfermo no puede luchar. Como material de limpieza, junto a los agujeros, hay un montón de paja. Es una solución práctica y barata. Una curiosidad un tanto inquietante es que esta paja a menudo era multiusos. Podría haber sido utilizada previamente como lecho para los animales en los establos. La paja usada se sacaba, se aireaba y se colocaba aquí. Solo esperas que los soldados la recibieran antes que los caballos. Mientras estás de pie en esta letrina comunal, sientes la cruda funcionalidad de la vida en el castillo. No hay adornos, no hay comodidad, todo está diseñado para un propósito. Esta letrina sirve a su propósito de la manera más directa posible, eliminando los residuos de la vista inmediata, pero el coste es una falta total de privacidad y una atmósfera que es, en el mejor de los casos,
desagradable. Es un espacio que nivela a todos los soldados, desde el nuevo recluta hasta el veterano canoso. Todos comparten la misma necesidad biológica y la misma solución cruda. Sales del edificio, agradecido por el aire fresco del patio. Has completado tu recorrido por el ecosistema sanitario del castillo, desde el trono privado del señor hasta el banco comunal del soldado, y te das cuenta de que, a pesar de sus diferencias de estatus, todos en este microcosmos de piedra están unidos por los mismos desafíos fundamentales de la vida antes de las tuberías. La vida en el castillo no es solo la monotonía de los deberes diarios y la vigilancia. Hay momentos de gran celebración, y estás a punto de presenciar uno de los más grandes, un festín para celebrar la boda de la hija del señor. El gran salón, normalmente un espacio cavernoso y con corrientes de aire, se transforma. Se cuelgan estandartes de colores vivos, se cubren las mesas con manteles de lino y se encienden cientos de velas que luchan contra la penumbra. El evento comienza y es un asalto a los sentidos. Los sirvientes desfilan con bandejas cargadas de comida. Ves cisnes asados con las plumas recolocadas. Enormes pasteles de carne de los que salen pájaros vivos cuando se cortan, y jabalíes enteros con una manzana en la boca. El vino y la cerveza fluyen sin cesar, llenando copas y jarras tan pronto como se vacían. La gente come con un abandono que te resulta chocante. Comen con las manos, arrojando los huesos al suelo para los perros que merodean bajo las mesas. El ruido es ensordecedor. Música de laúdes y flautas, risas estruendosas y el clamor general de cientos de personas, comiendo y bebiendo hasta el exceso. Es un espectáculo de abundancia y poder, pero mientras observas esta ingesta masiva de calorías y líquidos, un pensamiento práctico se cuela en tu mente. La ley fundamental de la física y la biología no se suspende para la nobleza. Lo que entra debe salir. El festín dura horas, hasta bien entrada la noche. Cuando finalmente termina y los invitados, borrachos y hartos, se retiran a sus aposentos, comienza la segunda fase del evento. La fiesta posterior, menos celebrada, tiene lugar en los garderobes y las letrinas del castillo. El sistema sanitario, que ya funciona al límite en un día normal, se ve sometido a una presión sin precedentes. El garderobe privado del señor tiene una cola. La letrina de la guarnición, que normalmente ve un pico de actividad por la mañana, está ahora ocupada toda la noche, con soldados y sirvientes que han participado en la celebración. El olor en el bloque de letrinas se vuelve abrumador. El pozo negro de abajo recibe en unas pocas horas lo que normalmente tardaría días en acumular. Los historiadores todavía debaten si la planificación de un festín incluía cálculos logísticos sobre la gestión de residuos, o si las consecuencias simplemente se sufrían y se lidiaba con ellas a posteriori. A juzgar por la situación, parece que la segunda opción es la más probable. A la mañana siguiente, el castillo entero parece sufrir una resaca colectiva, y el sistema sanitario muestra las cicatrices. El hedor es más pronunciado, los suelos están más sucios. Los sirvientes tienen la tarea no solo de limpiar el gran salón, sino también de atender la crisis en las letrinas, esparciendo más paja y hierbas para tratar de combatir el olor. Es posible que incluso tengan que llamar a los gong farmers para una visita no programada. Una curiosidad de estas ocasiones era el uso de especias de cámara después de la comida, para ayudar a la digestión y prevenir la flatulencia, un problema social considerable después de tal glotonería. Los comensales adinerados masticaban semillas de anís o alcarabea, o bebían vino especiado, con la esperanza de calmar sus estómagos rebeldes. El gran festín ha sido un éxito, un despliegue de riqueza y generosidad, pero te ha revelado una nueva faceta de la vida en el castillo, la fragilidad de sus sistemas. Ha demostrado que incluso la mayor de las celebraciones tiene un coste biológico, un eco maloliente que resuena en los rincones más privados del castillo durante días. Es un recordatorio de que debajo de la pompa y la ceremonia, la infraestructura básica de la vida sigue siendo tan primitiva como siempre. La atmósfera festiva del castillo se desvanece como un sueño lejano.
La celebración de la abundancia es reemplazada por la cruda realidad de la escasez y el miedo. El castillo está ahora bajo asedio. Un ejército enemigo rodea las murallas. Sus estandartes ondean desafiantes en la distancia. El puente levadizo está subido, el rastrillo bajado. El mundo exterior ha sido cortado. Estás atrapado dentro con cientos de soldados, sirvientes y sus familias. Al principio, hay una sensación de desafío. Las murallas son fuertes, los almacenes están llenos, pero a medida que los días se convierten en semanas, una amenaza más insidiosa que el enemigo exterior comienza a crecer dentro de las propias murallas. Es una amenaza silenciosa que se alimenta de la propia gente. El sistema sanitario, que ya se vio abrumado por un simple festín, comienza a colapsar por completo bajo las condiciones de asedio. Los Gong Farmers no pueden entrar a vaciar los pozos negros. La letrina de la guarnición se llena hasta rebosar, volviéndose inutilizable. El hedor se convierte en una presencia física y opresiva en todo el patio. Los garderobes que dan al exterior se vuelven peligrosos. Los soldados enemigos usan los conductos como blanco para sus flechas, haciendo que una visita a la letrina sea un riesgo mortal. La gente empieza a usar cualquier rincón disponible. Establos vacíos, pasillos oscuros, las esquinas de los patios. La disciplina se rompe. El castillo, antes un símbolo de orden, se convierte lentamente en una prisión llena de inmundicia. Y con la suciedad llega la enfermedad. Los suministros de agua, a menudo un pozo en el centro del patio, se contaminan con los desechos que se filtran a través del suelo. La disentería, conocida como el flujo sangriento, comienza a extenderse. Es un enemigo invisible que ataca desde dentro. Un soldado tras otro cae enfermo, debilitado por la fiebre, los calambres y la deshidratación. Pronto, la enfermedad se convierte en una amenaza mucho mayor que las catapultas del enemigo. Reclama más vidas que las flechas y las espadas. Los historiadores todavía debaten cuál era el punto de inflexión exacto en un asedio, donde el miedo a las enfermedades internas superaba el miedo al enemigo externo, forzando la rendición. Mirando los rostros pálidos y sudorosos de los defensores, sientes que ese punto está muy cerca. La fiebre de cabina adquiere un nuevo y horrible significado cuando la cabina es una fortaleza de piedra sin saneamiento y llena de gente enferma. Curiosamente, la guerra biológica primitiva no era desconocida. Los sitiadores a veces catapultaban los cadáveres de animales en descomposición, o incluso de sus propios muertos por enfermedad, por encima de las murallas, con la esperanza de propagar la peste dentro del castillo. Los defensores, en un acto de desesperación, a veces respondían de la misma manera, arrojando no solo rocas y aceite hirviendo, sino también los contenidos de las letrinas y colmenas de abejas sobre los atacantes de abajo. El foso, que ya era un estanque de aguas residuales en tiempos de paz, ahora se convierte en una verdadera sopa de muerte, recibiendo los cuerpos de los que mueren por enfermedad. Se convierte en un caldo de cultivo para la plaga, una amenaza tanto para los defensores como para los atacantes si se acercan demasiado. El asedio te enseña la lección más dura hasta ahora. Un castillo puede tener las murallas más gruesas y los soldados más valientes, pero si no puede manejar sus propios desechos, está condenado desde dentro. Su mayor vulnerabilidad no es la piedra o la madera, sino la frágil biología de las personas que alberga. La batalla por el castillo se está perdiendo, no en las almenas, sino en las letrinas desbordadas. Escapas del claustrofóbico horror del castillo asediado, dejando atrás el hedor de la enfermedad y la desesperación. Buscas un santuario, un lugar de paz donde puedas limpiar no solo tu cuerpo, sino también tu mente de las imágenes que has presenciado. Tu viaje te lleva a un valle tranquilo, donde, enclavado junto a un río serpenteante, se encuentra un monasterio. Desde el momento en que llegas a sus puertas, sientes que has entrado en un mundo diferente. La caótica densidad de la ciudad y la brutal funcionalidad del castillo son reemplazadas por una sensación de orden, espacio y calma. Los muros de piedra son lisos y están bien mantenidos.
Los terrenos del interior están cuidados, con huertos de verduras plantados en hileras perfectas y senderos de grava limpios. El aire mismo parece diferente. Es fresco, con el aroma de la tierra húmeda, las hierbas y el incienso lejano, en lugar del penetrante olor a residuos humanos y animales. Un monje con una sencilla túnica de lana marrón te saluda con una inclinación de cabeza silenciosa y te hace un gesto para que lo sigas. Te guía a través de un claustro, un patio cuadrado rodeado de pasillos arqueados. El silencio solo es roto por el suave murmullo de una fuente en el centro y el sonido de vuestros pasos sobre la piedra. Todo aquí tiene un propósito, un lugar. La atmósfera de disciplina tranquila es palpable. Piensas en las soluciones sanitarias que has visto hasta ahora, el orinal arrojado por la ventana, la letrina pública sobre el río, el garderobe que se vacía en el foso. Con cierta aprensión, decides preguntar a tu silencioso guía cómo una comunidad de hombres tan ordenada se ocupa de una necesidad tan desordenada. El monje no responde con palabras, simplemente cambia de dirección y te conduce por un pasillo cubierto que conecta el edificio principal del dormitorio con una estructura larga y separada de piedra. El edificio en sí es impresionante, de 2 pisos de altura, con ventanas estrechas y un techo de tejas. Él señala el edificio y pronuncia una sola palabra, Redorter. El simple hecho de que exista un edificio entero, grande y construido a propósito, dedicado exclusivamente a esta función, es una revelación. No es un nicho en una pared, no es un cobertizo improvisado, es una pieza de arquitectura deliberada e integral. Los monasterios, especialmente los de la orden cisterciense, estaban a menudo a la vanguardia de la tecnología y la ingeniería en la Edad Media. Su necesidad de ser autosuficientes los llevó a dominar la gestión del agua, la agricultura y la construcción. La regla de San Benito, el manual que guiaba la vida en muchas de estas comunidades, contenía preceptos específicos no solo sobre la oración y el trabajo, sino también sobre la limpieza. La higiene personal estaba vinculada a la pureza espiritual, una idea radical en una época que a menudo glorificaba la suciedad como señal de piedad. Los historiadores todavía debaten si el saneamiento superior de los monasterios se debía a una comprensión más avanzada de la higiene, o si era simplemente un subproducto de su necesidad de orden, disciplina y autosuficiencia comunal. Mientras estás de pie ante este imponente Redorter, sospechas que es una combinación de ambas cosas. Has encontrado un oasis, no solo de paz espiritual, sino de limpieza física. Es un lugar donde la lógica y la planificación se han aplicado al problema más fundamental de la civilización. Estás a punto de ver lo que sucede cuando el ingenio se aplica a la gestión de residuos, y la perspectiva te llena de una emoción que nunca pensaste que asociarías con un inodoro: la esperanza. El monje te guía hasta una pesada puerta de roble al final del pasillo cubierto y la abre. Entras en el Redorter y tus ojos necesitan un momento para adaptarse a la luz tenue que se filtra por las estrechas ventanas. El interior es una sala larga y sorprendentemente aireada. El techo alto con vigas de madera le da una sensación de amplitud, y el suelo de piedra está impecablemente barrido. Y allí, a lo largo de la pared exterior, está la vista. Familiar, una fila de asientos de madera, cada uno con un agujero cuidadosamente cortado. Pero aquí, la similitud con las otras letrinas que has visto termina. Hay quizás 20 puestos, separados por paneles de madera que llegan hasta la altura de los hombros, ofreciendo un grado de privacidad que era impensable en el castillo o en el puente de la ciudad. Pero la verdadera maravilla de ingeniería no es visible, es audible. Escuchas un sonido suave y constante, el sonido del agua en movimiento. No es el chapoteo ocasional de los residuos al caer, sino un murmullo continuo, un flujo perpetuo. El monje, viendo tu curiosidad, te lleva a uno de los puestos y te hace un gesto para que mires hacia abajo. Te asomas al agujero. Debajo, en lugar de una caída vertiginosa o un pozo negro oscuro y estancado, ves un canal de piedra, y a través de ese canal fluye una corriente de agua clara y constante. Es hipnótico.
El monje, rompiendo su silencio, te explica el sistema con una voz suave. El monasterio fue construido deliberadamente en este lugar para aprovechar la pendiente del terreno y la proximidad del río. Usando un conocimiento de la hidráulica que parece casi milagroso para la época, los monjes construyeron una pequeña presa río arriba y excavaron un canal para desviar una parte del flujo del río. Este canal fue diseñado para pasar directamente por debajo del edificio del Rere-Dorter. El agua corriente actúa como un sistema de alcantarillado natural y perpetuo. El agua fluye constantemente, arrastrando los desechos de forma instantánea, llevándolos lejos del monasterio para reunirse con el río principal mucho más abajo. Es, en efecto, un inodoro con cisterna de 1000 años de antigüedad, impulsado por la gravedad y el ingenio. Es la pieza de tecnología más sofisticada que has encontrado en tu viaje. Los historiadores todavía debaten si los monjes heredaron este conocimiento de los textos de ingeniería romanos, que tan meticulosamente copiaban y conservaban en sus bibliotecas, o si desarrollaron estas técnicas de forma independiente a través de generaciones de prueba y error. Sea cual sea el origen, el resultado es asombroso. Una curiosidad de este sistema avanzado es que a menudo era de múltiples etapas. El agua que salía del Rere-Dorter, ahora enriquecida con nutrientes, a veces se desviaba para regar los huertos del monasterio, o, en algunos casos, el canal estaba diseñado para ganar velocidad después de pasar por la letrina y luego alimentar la rueda de un pequeño molino, utilizando la misma agua para moler el grano. Era un sistema integrado que no desperdiciaba nada, ni siquiera el agua residual. Estás asombrado por la elegancia y la eficacia de la solución. En un mundo donde la gestión de residuos consistía en tirar, verter y acumular, los monjes habían creado un sistema que eliminaba, transportaba y, a veces, incluso reutilizaba. Habían resuelto el problema fundamental que asolaba las ciudades y los castillos, y lo habían hecho en 1900, silencio, como parte de su vida devota. Silicon Valley no tiene nada que envidiar a estos monjes. Este es el verdadero diseño disruptivo. La maravilla de la ingeniería del Rere-Dorter es una cosa, pero la experiencia de su uso diario es otra. Te quedas en la larga sala, observando cómo se integra en el ritmo de la vida monástica. A lo largo del día, los monjes entran y salen. Sus movimientos son tranquilos y deliberados. No hay charlas ociosas, no hay chismes, no hay la sensación de caos social que experimentaste en la letrina del puente. El silencio, una regla de oro en muchas partes del monasterio, parece extenderse incluso a este espacio. Cada monje se ocupa de sus asuntos con una especie de dignidad tranquila, como si este acto fuera simplemente otra parte de la rutina sagrada del día, ni más ni menos importante que la oración en la capilla o el trabajo en el scriptorium. El monje que te guía explica que la limpieza del cuerpo se considera un deber, un reflejo externo de la pureza interna que buscan. En un mundo exterior que a menudo veía la mortificación de la carne, incluyendo la evitación del baño, como un camino hacia la santidad, los monjes habían adoptado un enfoque más pragmático. La regla de San Benito prescribe la limpieza. No es un lujo, sino una parte de la disciplina. Esta idea se manifiesta en todo el monasterio, desde las manos limpias antes de las comidas hasta este impresionante sistema de saneamiento. La atmósfera comunal aquí es completamente diferente a la de la guarnición del castillo. Ambas son letrinas compartidas por una gran comunidad de hombres, pero mientras que la del castillo se sentía como un lugar de miseria compartida, este se siente como un espacio de utilidad compartida. Hay un respeto inherente en la forma en que los hombres usan el espacio, en la forma en que se mantiene. No hay basura en el suelo, no hay sensación de abandono. Es simplemente otra habitación en la casa de Dios, y se trata como tal. Una curiosidad sobre la vida monástica es la compleja relación que tenían con el baño. Aunque promovían la limpieza, el baño de cuerpo entero a menudo se consideraba una indulgencia. Algunas reglas monásticas especificaban que los monjes solo debían bañarse por completo unas pocas veces al año, generalmente en las grandes fiestas como la Navidad y la Pascua. Sin embargo,
El lavado ritual de manos y pies era una práctica mucho más frecuente. Era un equilibrio entre la necesidad práctica de higiene y la sospecha teológica del placer sensual. Los historiadores todavía debaten la tensión entre la teología que a veces veía la suciedad como una forma de piedad y abnegación, un concepto a veces llamado la santidad del hedor, y el impulso práctico y ordenado de los monjes hacia la limpieza y la ingeniería. En este monasterio, claramente, ha ganado el bando de la ingeniería. Has viajado desde la casa del pueblo hasta el castillo y ahora al monasterio. Has visto el espectro completo del saneamiento medieval. Y aquí, en 1965, este tranquilo Redorter con su agua corriente, te das cuenta de que la capacidad para una vida limpia y saludable existía. El conocimiento estaba allí. La tecnología, aunque simple, era eficaz, pero estaba encerrada tras los muros del monasterio, un privilegio de los devotos. El resto del mundo seguía luchando en la inmundicia, no necesariamente por falta de ingenio, sino por falta de la organización, la disciplina y la voluntad comunal que definían a esta comunidad monástica. Dejas el Redorter sintiéndote extrañamente en paz. Es el único baño medieval que has visitado y que no te ha hecho querer salir corriendo. Tu exploración de las prácticas de higiene del monasterio no termina en el impresionante Redorter. Ese edificio se ocupa de una necesidad diaria, pero ¿qué pasa con la limpieza de todo el cuerpo? El monje te guía a otra estructura de piedra, de la que emana un ligero vapor. Es el balneario, la casa de baños del monasterio. Al entrar, el calor húmedo te envuelve. Es una sensación extraña y lujosa después del frío de los pasillos de piedra. La sala está iluminada por el vapor, con grandes tinas de madera a lo largo de las paredes. Un sistema ingenioso, una versión simplificada del hipocausto romano. Calienta el agua en un caldero y la distribuye a las tinas. Este es, sin duda, el spa más exclusivo que podrías imaginar en esta época. El monje te explica que el baño aquí no es un acto de placer o de socialización ociosa. En el mundo exterior, las casas de baños públicas a menudo tenían una reputación sórdida, asociadas con la decadencia de la antigua Roma y funcionando frecuentemente como burdeles. Por esta razón, muchos teólogos devotos desconfiaban del baño, viéndolo como una puerta de entrada al pecado y la vanidad. Pero aquí, el baño es diferente. Está controlado, es un ritual. Se prescribe para los enfermos y los ancianos para aliviar sus dolencias. Para los monjes sanos, es un evento programado que ocurre solo en fechas específicas del calendario litúrgico. Es una limpieza para la salud y la preparación espiritual, no para la comodidad. Los historiadores todavía debaten sobre el grado de desnudez permitido durante estos baños monásticos. Algunas reglas estrictas insistían en que los monjes debían usar una prenda de lino, una especie de taparrabos o túnica ligera, incluso dentro de la bañera, para mantener un estado de modestia perpetua y evitar la vanidad del cuerpo. La idea de estar completamente desnudo, incluso en presencia de los propios hermanos, era profundamente incómoda para algunas mentalidades monásticas. Mientras observas las tinas humeantes, te das cuenta de la enorme brecha que existe entre este lugar y la vida de la persona promedio. El jabón, una sustancia básica para ti, es aquí un artículo de lujo. Se hace en el propio monasterio, a partir de grasa animal y lejía de cenizas de madera, y su uso está racionado. Una curiosidad de este sistema es que a menudo nada se desperdiciaba. El agua del baño, una vez utilizada y ahora llena de jabón, y la suciedad de los monjes, a veces no se desechaba. Se canalizaba desde el balneario hasta la lavandería del monasterio, donde se utilizaba para el primer remojo de las pesadas túnicas de lana de los monjes. Era un sistema de reutilización de aguas grises, nacido de la frugalidad. El balneario monástico es otro ejemplo de la paradoja que has descubierto aquí. Los monjes poseen la tecnología y la organización para crear un entorno mucho más limpio y saludable que el mundo que los rodea. Sin embargo, este conocimiento se aplica dentro de un estricto marco teológico y de disciplina que limita su uso. Tienen el lujo del agua caliente y el jabón, pero lo usan con moderación
casi con recelo, sales de la cálida y húmeda casa de baños y vuelves al aire fresco del patio del monasterio. Has visto cómo se ocupan de los desechos y cómo se bañan, pero te queda una pregunta. ¿Cómo se enfrenta esta comunidad tan ordenada al mayor desorden de todos, la enfermedad? Tu pregunta sobre la enfermedad lleva al monje a guiarte a la enfermería del monasterio. Al entrar, te sorprende su atmósfera. Es una sala larga y tranquila, muy parecida a una sala de hospital moderna en su distribución, con camas alineadas a lo largo de las paredes, cada una con un colchón de paja y mantas de lana limpias. El aire huele a hierbas medicinales, no a enfermedad. Aquí es donde se cuida a los monjes enfermos o a los demasiado ancianos para seguir la rigurosa rutina diaria. Este lugar es un microcosmos dentro del monasterio. Tiene su propia cocina pequeña para preparar comidas nutritivas y fáciles de digerir para los pacientes. Tiene su propia capilla para que los enfermos puedan participar en los oficios religiosos sin tener que ir a la iglesia principal. Y, lo que es más importante para tu investigación, tiene su propia letrina, a menudo una versión más pequeña y accesible del redorter principal, con el mismo sistema de agua corriente. La limpieza es impecable. El monje que dirige la enfermería, el infirmarian, se enorgullece de mantener el orden y la limpieza, creyendo que un entorno limpio y de buen olor es esencial para la curación. Pero es aquí donde te encuentras con la mayor desconexión entre la práctica y la teoría. Su ingeniería sanitaria es del futuro, pero su ciencia médica es del pasado. El monje te explica que todas las enfermedades provienen de un desequilibrio en los 4 humores del cuerpo: la sangre, caliente y húmeda; la flema, fría y húmeda; la bilis amarilla, caliente y seca; y la bilis negra, fría y seca. Un hombre sano tiene estos 4 fluidos en perfecto equilibrio. Un hombre enfermo tiene demasiado de uno y no lo suficiente de otro. Por lo tanto, el tratamiento no se centra en matar un agente infeccioso, sino en reequilibrar los humores. Si un monje tiene fiebre, se considera que tiene un exceso de sangre, por lo que el tratamiento es la sangría, ya sea abriendo una vena o aplicando sanguijuelas. Si tiene problemas estomacales, se le dan purgantes y eméticos para expulsar el humor ofensivo. Una herramienta de diagnóstico clave es la orina. Ves al infirmarian sosteniendo un matraz de vidrio especial, una matula, lleno de la orina de un paciente, examinándolo a contraluz. Compara su color, turbidez y sedimento con una tabla de diagnóstico detallada, una rueda de orina. El análisis visual e incluso el olfativo de la orina le dice qué humor está desequilibrado. Es como una cata de vinos, pero con un propósito mucho más serio y un producto mucho menos apetecible. Los historiadores todavía debaten si la mayor tasa de supervivencia en las enfermerías monásticas se debió a sus rudimentarios tratamientos médicos o, más probablemente, al simple hecho de que eran lugares limpios, con acceso a agua potable y alimentos nutritivos regulares, un lujo que la mayoría de la gente fuera de estos muros no tenía. Es una ironía profunda. Sus prácticas de saneamiento, impulsadas por un deseo de orden y por la creencia de que los malos olores, miasma, causaban enfermedades, crearon un entorno que impedía la propagación de gérmenes. Tuvieron el efecto correcto por la razón equivocada. Su ingeniería era más efectiva que su medicina. Preferirías tener a sus fontaneros que a sus médicos. Dejas la enfermería con una sensación de asombro y confusión. Es un lugar de gran compasión y cuidado, y sin duda el mejor lugar para estar enfermo en la Edad Media. Pero está construido sobre una base de ciencia fundamentalmente errónea. Esto te lleva a una pregunta final y crucial. ¿De dónde sacaron el conocimiento para su ingeniería, si no de su ciencia? La respuesta, te dice el monje, se encuentra en el lugar más sagrado del monasterio, la biblioteca. Sigues al monje hasta el corazón intelectual y espiritual del monasterio, el scriptorium. Al abrirse la puerta,
te recibe el olor a pergamino, tinta de agalla de roble y el suave aroma de la cera de abejas. Es una sala silenciosa, inundada de luz natural procedente de grandes ventanas, algo raro y valioso en la arquitectura de la época. Varios monjes están sentados en escritorios de madera inclinados, con la espalda encorvada en una concentración absoluta. El único sonido es el raspar de sus plumas sobre el pergamino y el suave murmullo de un monje leyendo un texto en voz baja para que otros lo copien. Este es el lugar donde el conocimiento se conserva, se duplica y, en cierto modo, se congela en el tiempo. Tu guía te lleva a una estantería y saca con cuidado un pesado volumen encuadernado en cuero. Lo coloca sobre un atril y lo abre para ti. El texto está en latín, pero los dibujos son un lenguaje universal. Estás mirando una copia manuscrita de Architectura de Vitruvio, un arquitecto romano del siglo I a.C. Tus ojos se abren de par en par. Ante ti hay diagramas detallados y explicaciones de cómo construir acueductos para transportar agua limpia a kilómetros de distancia. Ves planos de sistemas de alcantarillado, subterráneo para ciudades, diseños de sistemas de calefacción por suelo radiante llamados hipocaustos y principios de hidráulica que explican exactamente cómo y por qué funciona el redorter del monasterio. El conocimiento está todo aquí. Los planos para un mundo más limpio, más sano y más cómodo han sobrevivido. No se perdieron con la caída de Roma. Fueron salvados, aquí mismo, por estos hombres devotos que pasaron sus vidas copiando laboriosamente textos de un mundo pagano que creían que contenía una sabiduría útil. Sientes una oleada de frustración que casi te ahoga. Cada problema que has presenciado en tu viaje, las calles inmundas, el foso del castillo, la plaga en la ciudad, tiene una solución descrita en las páginas de los libros de esta misma sala. Pero este conocimiento está atrapado. Es el tesoro de una pequeña élite académica y religiosa, no una guía práctica para el ingeniero o el alcalde de la ciudad. Una curiosa ironía es que la propia creación de estos hermosos manuscritos era un proceso bastante insalubre. La fabricación de pergamino requería remojar pieles de animales en cal para quitarles el pelo, raspar la carne y la grasa en descomposición, y luego estirarlas para que se secaran. Era un trabajo maloliente y sucio, realizado para crear las páginas inmaculadas que ahora tienes ante ti. Los historiadores todavía debaten por qué este conocimiento de la ingeniería romana no se difundió más ampliamente. ¿Fue el coste prohibitivo de construir acueductos y alcantarillas en una economía feudal fragmentada? ¿Fue la falta de una autoridad cívica fuerte y centralizada, como el Imperio Romano, para financiar y organizar tales proyectos públicos masivos? ¿O fue una desconfianza cultural o religiosa hacia el conocimiento del viejo mundo, pagano, que se estudiaba pero no siempre se emulaba? Probablemente fue una mezcla de todo lo anterior. Has encontrado el manual de instrucciones perdido de la civilización, pero la mayoría de la gente fuera de estos muros ni siquiera sabe que existe, y mucho menos cómo leerlo. Dejas el scriptorium con un profundo respeto por los monjes y su dedicación, pero también con una profunda tristeza. La brecha entre el saber y el hacer parece un abismo insalvable. El conocimiento para prevenir tanto sufrimiento está aquí, en silencio, en una estantería, mientras el mundo exterior sigue ahogándose en la oscuridad y la suciedad. Dejas los tranquilos y ordenados muros del monasterio y regresas a la ciudad. El contraste es un asalto físico. El momento en que cruzas las puertas de la ciudad, el hedor te golpea de nuevo. Un miasma espeso y familiar que habías olvidado momentáneamente en el aire limpio del monasterio. Pero ahora, con el conocimiento que has adquirido, lo percibes de manera diferente. Entiendes la ingeniería que podría eliminarlo, pero también entiendes por qué no se utiliza. La respuesta no está en lo que la gente no sabe sobre ingeniería, sino en lo que cree saber sobre la enfermedad. Te sumerges de nuevo en la vida urbana, pero esta vez escuchas. Escuchas a una madre advertir a su hijo que no respire profundamente cerca del montón de basura de la esquina.
Ves a un hombre de negocios sosteniendo un pañuelo perfumado sobre su nariz mientras camina por una calle concurrida. Notas el humo que sale de las ventanas, no solo de las chimeneas, sino de pequeños braseros donde la gente quema enebro o romero para limpiar el aire de sus hogares. Estás presenciando la teoría del miasma en acción. Para la gente de aquí, la enfermedad es un fantasma que viaja en el aire. Es un veneno invisible que se eleva de cualquier cosa que se pudre. Pantanos, agua estancada, basura, excrementos, incluso los cuerpos de los muertos. Creen que este mal aire entra en el cuerpo a través de los poros de la piel o al ser inhalado, causando un desequilibrio en los humores y provocando la enfermedad. Su lucha por la salud no es una batalla contra la suciedad en sí, sino contra su olor. Por eso, sus defensas son olfativas. Los ricos llevan consigo pomanders, que son pequeñas bolas de metal, a menudo de plata, con intrincadas perforaciones. Dentro, llevan una bola de ámbar gris, almizcle o una pasta de especias y hierbas aromáticas. Periódicamente, se llevan el pomander a la nariz e inhalan profundamente, creyendo que el aroma bueno y fuerte creará una barrera protectora contra el miasma mortal. Durante las épocas de enfermedad, las iglesias hacen sonar sus campanas constantemente, no solo para llamar a la oración, sino por la creencia de que las vibraciones y el movimiento del aire pueden dispersar los vapores venenosos. La lucha contra la peste es, literalmente, una lucha contra un mal olor. Los historiadores todavía debaten el impacto psicológico de la teoría del miasma y si la constante presencia de malos olores creaba un estado perpetuo de ansiedad sanitaria en la población urbana, donde cada olor desagradable podía ser interpretado como una amenaza de muerte. Una de las imágenes más icónicas de esta creencia es el médico de la peste. En tiempos de epidemia, estos médicos llevaban un abrigo largo de cuero, guantes y una máscara con una larga nariz en forma de pico. Este pico no era para asustar, sino que funcionaba como un respirador primitivo. Se rellenaba con hierbas fuertemente aromáticas como menta, clavo, alcanfor y lavanda, con la intención de filtrar el miasma y proteger al médico de la infección. Es una lógica impecable basada en una premisa completamente falsa. Te das cuenta de que esta creencia lo explica todo. Explica por qué tiran los desechos a la calle. Una vez que están fuera de la casa, el miasma que generan ya no es un problema personal. Explica por qué no conectan el agua sucia del río con las enfermedades estomacales. El problema debe ser el aire húmedo y pantanoso cerca del río, no el agua en sí. Están atrapados en un paradigma sensorial, luchando contra el síntoma, el olor, en lugar de la causa, la materia en descomposición que alberga los gérmenes. Y mientras estás de pie en medio de esta ciudad apestosa y temerosa, ves un barco atracar en el puerto, un barco que trae consigo una nueva carga y un miasma que ninguna cantidad de romero quemado podrá detener. El barco que atraca en el puerto parece inofensivo. Descarga su mercancía, fardos de tela, barriles de vino, pero también descarga pasajeros invisibles. Unos días después, comienza. Un hombre en el distrito portuario cae enfermo con una fiebre altísima. Se queja de un dolor terrible en la ingle, donde un bulto del tamaño de un huevo ha aparecido de la noche a la mañana, duro y exquisitamente sensible al tacto. En 2 días está muerto, su piel adquiere un tono oscuro y amoratado. Luego, su familia. Luego, sus vecinos. Se propaga. Es la sombra, la gran mortandad, la peste negra. Y la ciudad, con su infraestructura sanitaria y sus creencias médicas, es el anfitrión perfecto. Observas con un horror paralizante cómo la cadena de infección, tan obvia para tus ojos, modernos, se desarrolla sin que nadie la vea. Las calles, como ya sabes, están llenas de basura y desperdicios de comida. Esta basura atrae a una enorme población de ratas negras que prosperan en el caos urbano. Las ratas son portadoras de pulgas, y las pulgas son portadoras de una bacteria mortal, Yersinia pestis. Una pulga pica a una rata infectada, ingiere su sangre cargada de bacterias, luego salta a un humano y lo pica.
regurgitando las bacterias en el torrente sanguíneo de la persona. Es un mecanismo de entrega perfecto, pero nadie ve a la rata o a la pulga como el enemigo. El enemigo, según todos, es el aire, el miasma, o quizás un castigo divino por los pecados del hombre, o, como susurran algunos, un veneno puesto en los pozos por los extranjeros o los judíos. El pánico se apodera de la ciudad. Las respuestas se basan en el miedo y en la ciencia errónea que has llegado a comprender. Se encienden enormes hogueras en las plazas públicas, día y noche, con la esperanza de que el calor y el humo purifiquen el aire viciado. Se ordena la matanza de perros y gatos, por la creencia de que podrían ser portadores de la plaga. Esta medida, por supuesto, resulta contraproducente de forma catastrófica, ya que elimina a los depredadores naturales de las ratas, haciendo que su población explote. Los médicos de la peste, con sus máscaras de pico, caminan por las calles, ofreciendo tratamientos inútiles como la sangría, que solo debilita aún más a los enfermos. En un intento, desesperado por contener el miasma, algunas comunidades toman medidas extremas. Cuando una persona muestra los primeros síntomas, las autoridades llegan y tapian la puerta y las ventanas de la casa, atrapando a toda la familia, sanos y enfermos, en su interior. Los dejan allí para que mueran juntos, creyendo que están sellando el aire envenenado. Es una cuarentena brutal, nacida de la desesperación. Los historiadores todavía debaten el verdadero papel de los diferentes vectores de la peste, discutiendo la importancia relativa de las pulgas de las ratas, que causan la peste bubónica, con los característicos bubones o ganglios linfáticos inflamados, frente a la transmisión de persona a persona, a través de las gotitas respiratorias, que causa la peste neumónica, una forma aún más mortal y contagiosa. Caminas por una ciudad que se está muriendo. Los carros de los muertos traquetean por las calles, con los conductores gritando: «¡Saquen a sus muertos!». Los cuerpos se apilan en fosas, comunes porque no hay tiempo ni gente para entierros individuales. El tejido social se desgarra, la gente abandona a sus familias, los sacerdotes se niegan a dar la extrema unción. Es el apocalipsis, y todo está siendo amplificado, acelerado y hecho infinitamente peor por los mismos problemas sanitarios que has estado explorando: las calles sucias, los ríos contaminados, la falta de gestión de residuos y una comprensión fundamentalmente errónea de lo que hace que la gente se enferme. Has sido testigo de la tormenta perfecta. La plaga ha arrasado el paisaje de tu mente, dejando un silencio donde antes había el bullicio de la vida. Caminas por las calles de la ciudad, ahora más vacías, y sientes el peso de los ausentes. El miedo ya no es un pánico agudo, sino una niebla fría y persistente. En esta atmósfera de trauma y paranoia, la lucha por la supervivencia se retrae del ámbito público al santuario del hogar y del individuo. Es aquí donde observas las defensas personales, los pequeños y a menudo conmovedores rituales con los que la gente intenta construir un baluarte contra un enemigo invisible. La guerra contra el miasma se vuelve íntima. El más visible de estos rituales es la defensa olfativa. El pomander, antes un accesorio de lujo, se convierte en un talismán, un dispositivo de soporte vital. Observas a un mercader adinerado. Su pomander es una obra de arte, una esfera de plata finamente labrada, que se abre como los gajos de una naranja para revelar compartimentos. Cada compartimento contiene una sustancia exótica y costosa: un trozo de ámbar gris ceroso del océano, una pasta oscura de almizcle de la glándula de un ciervo del Himalaya, una resina de olor dulce de un árbol lejano. El coste de estos ingredientes podría alimentar a una familia pobre durante un mes. El mercader se lo lleva a la nariz con un gesto elegante y estudiado, inhalando profundamente como si aspirara la vida misma. Es su escudo personal, de aromas caros. En contraste, ves a una mujer de clase trabajadora con su propia versión. La suya es una pequeña bolsa de tela de lino, atada con un cordón y colgada del cuello. Contiene hierbas de olor fuerte de su propio jardín o del campo: romero, ruda, ajenjo y lavanda. El aroma es más agudo, más verde, menos sofisticado, pero el gesto es el mismo:
Presiona la bolsita contra su nariz y boca al pasar junto a una casa marcada con la cruz roja de la peste. Una barrera de fe botánica contra el aire envenenado. El ritual del lavado de manos. El lavabo adquiere una nueva solemnidad. En un comedor noble, la ceremonia es más elaborada que nunca. No se trata de una simple jarra y un cuenco. El sirviente trae un aquamanile, un recipiente de bronce o latón fundido con la forma fantástica de un león o un grifo. El agua tibia sale de la boca de la bestia, perfumada no solo con rosas, sino con costosas especias como el clavo, para añadir una capa extra de protección aromática. Los invitados se humedecen elegantemente las puntas de los dedos, nunca las palmas, y los secan en toallas de lino blanqueado. Es una actuación. Cada movimiento está diseñado para demostrar clase, refinamiento y una serena indiferencia ante el caos exterior. No se pronuncia la palabra higiene, la palabra es civilización. Mientras tanto, la idea misma del baño completo se ha vuelto aterradora. Los predicadores y los médicos advierten que un baño caliente abre los poros de la piel, convirtiendo el cuerpo en una puerta abierta para que el miasma de la plaga se precipite dentro. La gente se enorgullece de su suciedad como si fuera una armadura. Cosen a sus hijos la ropa interior en otoño con la intención de no quitársela hasta la primavera. La mugre acumulada y el sebo corporal se consideran una capa protectora y selladora. El hedor personal se convierte en un signo de prudencia. Dentro de las casas se libra una batalla constante para sellar el entorno. Los que pueden permitírselo cuelgan pesados tapices de lana sobre puertas y ventanas, no solo para el calor, sino para filtrar el aire exterior. Se rellenan las grietas de las paredes y los marcos de las ventanas con trapos y musgo. Los fuegos arden constantemente en los hogares, incluso en los días cálidos. Se quema madera de enebro, cuyo humo acre se considera un potente purificador del aire. El interior de una casa rica huele a humo de leña, cera de abejas y especias. Un intento desesperado de crear una burbuja de aire seguro. Los historiadores todavía debaten si la peste negra provocó un cambio duradero en las actitudes personales hacia la limpieza. Algunos argumentan que la experiencia traumática infundió un nuevo sentido de la importancia de la higiene, sentando las bases para futuros cambios. Otros sostienen que, una vez que la plaga remitió, la memoria se desvaneció y la gente volvió rápidamente a sus viejos hábitos, y que los cambios reales no se producirían hasta siglos después. Una curiosidad de esta época es el papel del sonido en la lucha contra la enfermedad. Se creía que el miasma era un vapor estancado y pesado, y que los ruidos fuertes podían romperlo y dispersarlo. Por eso, además de las campanas de las iglesias, la gente en las ciudades afectadas a veces hacía ruido deliberadamente a ciertas horas del día, golpeando ollas y sartenes, gritando desde sus ventanas o, en el caso de los muy ricos, incluso disparando pequeñas armas de fuego al aire. Era una terapia de sonido primitiva para un mundo enfermo, tan ruidosa como ineficaz. Cada uno de estos actos, desde el pomander de plata hasta el golpe de una cacerola, es un testimonio de la resiliencia y la desesperación humanas. Son la ciencia popular de un pueblo que se enfrenta a lo incomprensible, luchando contra un monstruo con las únicas armas que tienen: olor, sonido y fe. La huida de la ciudad es un acto de pura supervivencia. Dejas atrás las calles extrañamente silenciosas, las puertas marcadas con cruces y el olor dulce y enfermizo de la muerte que parece impregnarlo todo. El viaje por el campo no es un paseo bucólico. Las carreteras están salpicadas de otros fugitivos, con la desconfianza grabada en sus rostros. Cada extraño es una fuente potencial de contagio. Pasas por aldeas que están completamente desiertas, sus habitantes muertos o huidos, las puertas de las cabañas abiertas y balanceándose con el viento. Finalmente, llegas a una aldea que aún late con vida, un pequeño asentamiento rural donde la conmoción de la plaga se siente, pero donde el ritmo de la vida agraria continúa. Aquí, el concepto de saneamiento es radicalmente diferente. Te adentras en una cabaña campesina, agachándote para pasar por la puerta baja. El interior es oscuro y ahumado.
No hay chimenea. El fuego arde en un hogar de piedra en el centro de la única habitación, y el humo se abre paso como puede a través de un agujero en el techo de paja. El aire es espeso y te hace llorar los ojos. El suelo es de tierra apisonada, desigual y fría. En un rincón yace una pila de paja que sirve de cama para toda la familia. El olor es una mezcla abrumadora de humo de leña, sudor humano, paja húmeda y el inconfundible aroma del ganado. La distinción entre el espacio vital humano y el animal es, en el mejor de los casos, borrosa. Sales, parpadeando bajo la luz del sol, y es entonces cuando te enfrentas a la pieza central de la vida y el saneamiento campesino. El montón de estiércol o estercolero es mucho más que una pila de basura. Es un monumento al ciclo de la vida, una estructura cuidadosamente construida y mantenida, situada a pocos pasos de la puerta principal. Te acercas con cautela. Es una entidad viva. Puedes ver el vapor que se eleva de su centro en la fría mañana, un calor generado por la intensa actividad microbiana de la descomposición. Es una biotecnología en acción. El campesino, viendo tu interés, te explica su ciencia con un orgullo práctico. No es solo una pila, está estratificada. Te habla de las capas del invierno, ricas en el estiércol del lincenite, ganado que estuvo encerrado, y en las cenizas del hogar, que añaden potasa al suelo. Luego, las capas del verano, más ligeras, con más restos de verduras, malas hierbas del jardín y la paja cambiada del suelo. Todo se añade: los desechos del orinal familiar, las cáscaras de huevo, los huesos de las comidas. Nada se desperdicia. El montón bulle de vida. Gusanos, escarabajos y un universo de organismos invisibles trabajan sin descanso, transformando la podredumbre en una tierra negra y rica. Este tesoro maloliente es la posesión más valiosa de la familia, más que la propia cabaña. Es la promesa de la cosecha del próximo año, la diferencia entre la supervivencia y el hambre. Aquí, la relación con los desechos humanos es directa y funcional. El concepto de deshacerse de ellos no existe. Se recogen y se añaden al montón, porque su valor como estiércol nocturno es bien conocido. Se entiende que lo que sale del cuerpo puede, después de un tiempo de transformación en el montón, volver a él, en forma de grano y verduras. Es una conexión con la tierra y los propios procesos corporales que el habitante de la ciudad, que simplemente arroja sus desechos a la calle, ha perdido por completo. Esta es la otra suciedad. La suciedad urbana es un problema de salud pública, una acumulación anónima de la inmundicia de miles de extraños. La suciedad rural es un activo económico, un recurso personal y familiar, pero esto no significa que sea más saludable. Los historiadores todavía debaten acaloradamente si la población rural, a pesar de su menor exposición a las epidemias transmitidas por el aire como la peste, era realmente más sana. Su entorno presentaba su propio conjunto de peligros. El contacto constante con los animales los exponía a enfermedades zoonóticas como la brucelosis, fiebre ondulante, de las vacas o el ántrax de las ovejas. El uso de sus propios excrementos como fertilizante, sin un conocimiento de los patógenos, significaba que las infecciones parasitarias, como las lombrices intestinales y la tenia, eran endémicas. La mortalidad infantil era terriblemente alta, a menudo por infecciones gastrointestinales contraídas a través de agua o alimentos contaminados. Una curiosidad de la agricultura campesina era la práctica del abonado con marga. Además del estiércol, los campesinos sabían que ciertos tipos de subsuelo arcilloso o calcáreo, llamado marga, podían mejorar la fertilidad de sus campos. Pasaban semanas de trabajo agotador, cavando pozos profundos, para extraer esta marga y esparcirla por sus tierras, una enmienda del suelo que no daría resultados durante años. Esto demuestra una increíble previsión y un conocimiento profundo y práctico de su entorno local, transmitido de generación en generación. La vida aquí está definida por una intimidad con la tierra que es a la vez sustentadora y peligrosa. Has escapado de la muerte rápida de la plaga de la ciudad para encontrar un mundo donde la enfermedad
es una compañera más lenta, más crónica, entretejida en el propio tejido de la supervivencia diaria. El mundo que emerge de la peste negra es un lugar más vacío. En algunas regiones, la mitad de la población ha desaparecido. Esta despoblación masiva, aunque es una tragedia indescriptible, desencadena cambios sociales y económicos imprevistos. Con la escasez de mano de obra, los campesinos y artesanos supervivientes tienen un nuevo poder de negociación. Los salarios suben, la servidumbre comienza a desmoronarse, y en las ciudades, las autoridades se ven obligadas a enfrentarse a la cruda lección que la plaga les ha enseñado. La inmundicia y la muerte están íntimamente ligadas. Regresas a una ciudad como Londres o París, un par de generaciones después de la gran mortandad. La ciudad sigue estando sucia para tus ojos, pero hay indicios de un cambio de mentalidad, un nuevo y vacilante movimiento hacia la responsabilidad cívica. Te encuentras en medio de una multitud que se ha reunido para escuchar a un pregonero. Este funcionario de la ciudad, con su librea y su campana para llamar la atención, no está anunciando una victoria militar o una boda real. Está leyendo una nueva serie de ordenanzas sanitarias aprobadas por el Consejo Municipal. La voz del pregonero resuena en la plaza. Por orden del alcalde y los concejales, que se sepa que a partir de este día queda estrictamente prohibido criar cerdos dentro de las murallas de la ciudad. Cualquier cerdo que se encuentre deambulando por las calles será confiscado y su dueño multado. Hay murmullos entre la multitud. Para muchos, los cerdos errantes eran un sistema de eliminación de basura gratuito. Ahora, se consideran una molestia y un peligro para la salud. El pregonero continúa, leyendo otra proclamación. Además, se ordena a todos los carniceros que transporten sus despojos y sangre fuera de las murallas de la ciudad hasta el lugar designado para su vertido. No más vertidos en las calles o en el río. Un carnicero corpulento que está cerca de ti escupe al suelo con disgusto. Esta ley le costará tiempo y dinero. Estos no son solo anuncios, representan una batalla entre las viejas costumbres y una nueva visión del orden urbano. Los rakers, los limpiadores de calles, han sido reorganizados. Ya no son solo trabajadores ocasionales contratados cuando las quejas se vuelven demasiado ruidosas. Ahora son empleados municipales con salarios fijos, organizados en cuadrillas con distritos asignados. Su trabajo se eleva de la categoría de trabajo sucio a la de servicio público esencial. Ves a uno de estos equipos trabajando, con sus carros y palas, y aunque su trabajo es arduo y la gente todavía los mira con desdén, hay un nuevo sentido de autoridad en su presencia. Estas primeras incursiones en la regulación a menudo se enmarcaban en el lenguaje legal de la molestia pública. En lugar de hablar de gérmenes o vectores de enfermedad, conceptos que no existen, las leyes prohíben actividades que crean un mal olor, obstruyen el paso o ofenden los sentidos. Los historiadores todavía debaten si estas primeras leyes sanitarias fueron un resultado directo de un cambio en la comprensión médica o simplemente una reacción pragmática de las élites. La verdad es probablemente que fue una mezcla. La teoría del miasma seguía siendo dominante, por lo que reducir los malos olores se consideraba una estrategia de salud pública de primera línea. Al mismo tiempo, en una ciudad con menos gente, la inmundicia era más visible y la clase dirigente, ahora más rica y poderosa en términos relativos, tenía un mayor interés en hacer de su ciudad un lugar más agradable y atractivo para vivir y comerciar. Una curiosidad de este periodo es el comienzo de la zonificación rudimentaria. En lugar de solo multar a las industrias contaminantes, algunas ciudades empezaron a decretar que los oficios más malolientes, como el curtido de cuero y la matanza de animales, debían trasladarse por ley a las afueras de la ciudad, a menudo río abajo, para que sus efluentes no afectaran a la mayor parte de la población. Fue el primer reconocimiento de que no solo importaba cómo se hacían las cosas, sino también dónde. Por supuesto, la aplicación de estas leyes era un desafío constante. La gente las ignoraba. Los inspectores eran sobornados. Los gremios poderosos luchaban contra las regulaciones que perjudicaban sus beneficios. Una ordenanza podía prohibir el vertido en el río durante el día,
lo que simplemente llevaba a la gente a hacerlo al amparo de la noche. Pero a pesar de los fracasos y la resistencia, el principio se había establecido. La salud y la limpieza de la ciudad ya no eran solo la suma de las decisiones de sus ciudadanos individuales. Eran una cuestión de política pública y responsabilidad colectiva. La maquinaria del gobierno, lenta y torpe, había comenzado a moverse en una nueva dirección. La idea de que una ciudad podía y debía ser gestionada para la salud de sus habitantes había echado raíces, y aunque tardaría siglos en florecer plenamente, la semilla se había plantado en la tierra fértil de una tragedia inimaginable. Tu viaje da un salto audaz, aterrizando en los vibrantes y turbulentos últimos años del siglo XVI. La Edad Media ha dado paso al Renacimiento, y te encuentras en la deslumbrante corte de la reina Isabel I de Inglaterra. Es un mundo de contradicciones, de poesía exquisita y ejecuciones brutales, de exploración global y superstición local. Es en este escenario de alto drama donde te encuentras con un personaje que encarna perfectamente estas tensiones. Sir John Harington, poeta, cortesano, soldado y, lo que es más improbable, inventor. Harington es un hombre adelantado a su tiempo, dotado de un ingenio tan agudo que constantemente le mete en problemas con la reina, que es también su madrina. Lo encuentras en los jardines de un palacio real, no discutiendo sobre política o sonetos, sino ansioso por mostrarte una creación secreta. Te lleva a una pequeña habitación, un retrete o privy, y con el aire de un mago a punto de realizar su mejor truco, te presenta su invento. A primera vista, es una especie de trono de madera elevado y ornamentado, pero Harington te señala los detalles. Encima del asiento hay una cisterna de plomo forrada de cobre, que él llama la fuente, con capacidad para varios galones de agua. Del lateral de la cisterna sale una manivela de latón. Debajo del asiento, la taza de cerámica tiene una forma especial y conduce a una tubería de desagüe equipada con una válvula de cuero y latón. Con entusiasmo te explica el funcionamiento. Ha escrito todo sobre ello, te dice, en un manuscrito lleno de diagramas, cálculos y chistes subidos de tono que ha titulado La Metamorfosis de Ajax. El título es una broma erudita, un juego de palabras con Ajax, un término vulgar para letrina, que suena como el héroe griego Ajax. Te insta a probarlo. Después de usarlo, tiras de la manija. Se oye un chirrido de metal, y luego un estruendoso rugido cuando el agua de la cisterna se precipita en la taza. El sonido es absolutamente ensordecedor en el silencioso palacio, como una cascada en miniatura desatada en el interior. Pero el efecto es milagroso. Todo desaparece, arrastrado por la corriente y sellado por la válvula, que impide que los malos olores del pozo negro de abajo regresen. Es una obra de genio. Soluciona el problema del olor, el problema de la vista y el problema de la higiene de una sola vez. Harington, en su orgullo, confiesa que ha construido e instalado uno para la propia reina en su palacio de Richmond. Pero la reacción no ha sido la que esperaba. En lugar de ser aclamado como un héroe de la ingeniería, ha sido el blanco de las burlas de los otros cortesanos. Lo llaman el poeta del retrete. Su libro, con su mezcla de ingeniería seria y humor escatológico, ha escandalizado a los más mojigatos y ha sido considerado indigno de un caballero. La propia reina, aunque aparentemente complacida por el ingenio, rara vez lo usa. El ruido la sobresalta. Aquí yace la tragedia del Ajax de Harington. Fracasa no por un defecto de diseño, sino por una serie de barreras culturales, logísticas y económicas. Logísticamente, el invento crea tantos problemas como resuelve. ¿De dónde viene el agua para llenar la cisterna? Debe ser transportada a mano, cubo por cubo, por los sirvientes. ¿Y a dónde van los residuos? Simplemente se descargan en el mismo pozo negro o foso que un garderobe normal, solo que ahora están mezclados con galones de agua, lo que hace que el pozo se llene mucho más rápido y requiera los servicios de los gong farmers con más frecuencia. Sin una red de suministro de agua y un sistema de alcantarillado, el inodoro con cisterna es un lujo engorroso e ineficiente. Culturalmente, el obstáculo es aún mayor.
La gente no está acostumbrada a que la tecnología se inmiscuya en funciones corporales tan privadas. El ruido es una intrusión violenta. La complejidad del mecanismo parece absurda para un acto tan simple. Los historiadores todavía debaten si el fracaso del Ajax se debió principalmente a la falta de infraestructura o a esta resistencia cultural. Probablemente, la tecnología simplemente no tenía un problema que la gente sintiera que necesitaba ser resuelto de esa manera tan cara y complicada. El olor de un orinal o un garderobe era una parte normal de la vida. No justificaba el coste y la complejidad de esta extraña máquina ruidosa. Harrington te muestra sus planos. Amaniu, calculado el coste exacto de la construcción, un poco más de 30 chelines, una suma considerable, y ha incluido instrucciones detalladas. Es evidente que, a pesar de su humor, se tomaba su invento muy en serio. Pero el mundo no lo hizo. Descorazonado por el ridículo, Harrington abandonó en gran medida sus actividades inventivas y se refugió en sus escritos. El futuro del saneamiento había aparecido en un destello de genio, solo para ser arrastrado por una corriente de indiferencia y burla, y tendría que esperar casi 2 siglos para resurgir. Tu largo peregrinaje por el pasado está llegando a su fin. Das un último paseo por la ciudad medieval, pero ahora tus sentidos están educados en su lenguaje. El olor a humo de leña, a paja húmeda y a multitudes sin lavar ya no es solo un hedor, es el aroma de la vida antes de la combustión industrial. El grito de "agua va" ya no es un shock, es la banda sonora de un mundo sin tuberías. Ves a los niños jugando en el barro de la calle, peligrosamente cerca de donde un caballo acaba de dejar su estiércol, y comprendes la fragilidad de su existencia de una manera que antes no podías. Tu mente crea un montaje final, una superposición de todas tus experiencias. Ves el orinal de cerámica en la oscura habitación del pueblo, el arco de su contenido cayendo hacia la calle. Te paras de nuevo en el puente de la ciudad, sintiendo la brisa que sube de la letrina comunal. Levantas la vista hacia el castillo en la colina y la imagen del garderobe del Señor, un trono solitario que se vacía en el aire, se superpone con la visión del foso verde y estancado de abajo. Luego, la escena cambia a la paz y el orden del monasterio, el sonido del agua corriente en el redorter, una melodía de civilización en medio de la cacofonía. Finalmente, la imagen se disuelve en el rostro burlón de Sir John Harrington, un genio frustrado que le ofreció al mundo el futuro en bandeja de plata, solo para que se lo devolvieran. Es en este momento de reflexión que la verdad más profunda de tu viaje se cristaliza. La gran división entre su mundo y el tuyo no es un rey, una batalla o una catedral. Es un sistema tan omnipresente en tu vida que es completamente invisible. Intentas visualizarlo. Imaginas la gota de agua que sale de tu grifo. Piensas en su viaje, desde un embalse a kilómetros de distancia, a través de una planta de filtración, donde se purifica con una ciencia que para ellos sería magia negra, viajando a través de una red presurizada de tuberías de hierro y cobre bajo las calles de tu ciudad, esperando pacientemente detrás de la válvula de tu grifo. Y luego, el viaje de vuelta. El agua usada se va por el desagüe, entrando en otra red de tuberías, mucho más grande, el alcantarillado. Piensas en el genio de la curva en S o sifón bajo cada desagüe, una simple curva en la tubería que retiene una pequeña cantidad de agua, creando un sello que impide que los gases del alcantarillado entren en tu casa. Un invento tan simple, pero que habría derrotado a la teoría del miasma de un plumazo. Sigues el agua residual en su viaje a una planta de tratamiento, donde otros procesos científicos la limpian de nuevo antes de devolverla, segura, al medio ambiente. Piensas en los héroes de esta revolución silenciosa, nombres que raramente se celebran. El Dr. John Snow, que en 1854 trazó un mapa de un brote de cólera en Londres hasta una sola bomba de agua en Broad Street, demostrando que la enfermedad se transmitía por el agua, no por el aire. Louis Pasteur, que confirmó la existencia de los gérmenes,
dándole a la humanidad un enemigo visible al que combatir. Y el ingeniero Joseph Bazalgette, quien, después de que el Gran Hedor de 1858 hiciera la vida en Londres insoportable, diseñó y construyó el vasto y complejo sistema de alcantarillado que todavía funciona hoy en día. Estos hombres hicieron más por la salud y la longevidad humana que casi cualquier médico en la historia. Te das cuenta de que incluso nuestro sistema avanzado no es invulnerable. Piensas en los monstruos modernos de nuestras alcantarillas, los fatbergs, masas colosales de grasa de cocina solidificada, toallitas húmedas y otros desechos que no deberían haberse tirado, que pueden obstruir las arterias de nuestras ciudades y costar millones en reparaciones. Es un recordatorio aleccionador de que la infraestructura solo puede hacer una parte del trabajo. El sonido del chapoteo en el barro medieval comienza a desvanecerse. El sex, olor a amoníaco y podredumbre se disipa. La sensación de un mundo precario y sin filtros se retira, reemplazada por una creciente conciencia de tu propio entorno. El zumbido suave de un ventilador o el resplandor tenue de un dispositivo electrónico te llaman de vuelta al presente. Sientes el tejido suave de tus sábanas, la firmeza de tu colchón. Estás regresando a casa, a un santuario de comodidad y seguridad que ahora entiendes que ha sido ganado con mucho esfuerzo a lo largo de los siglos. Nunca volverás a mirar tu humilde cuarto de baño de la misma manera. Ya no es solo una habitación, es el nexo de un milagro invisible de ingeniería y salud pública que te protege cada día. Y ahora, con nuestro viaje a través del lodo del pasado concluido, el aire a tu alrededor se siente notablemente más limpio, más fresco. Las imágenes de las calles abarrotadas y los fosos estancados comienzan a retroceder, disolviéndose como el vapor en una mañana fría. Te encuentras de nuevo en la seguridad de tu propia cama, envuelto en la suave y tranquila comodidad de tu propio espacio. Siente el peso de tus mantas, un ancla reconfortante en el presente. Escucha los sonidos suaves y familiares de tu hogar, el zumbido silencioso de un electrodoméstico, el susurro del aire a través de una ventilación, el silencio pacífico de un mundo dormido. No hay gritos de advertencia desde las ventanas, ni el traqueteo de los carros en las calles de abajo. Solo hay paz. Permite que tus músculos se relajen, liberando cualquier tensión que puedas haber acumulado. Siente cómo tus hombros se hunden en el colchón, cómo tus brazos y piernas se vuelven pesados y cálidos. Cada respiración que tomas es limpia y sin esfuerzo, llenando tus pulmones con aire fresco y tranquilo. Estás protegido por siglos de ingenio y trabajo silencioso, protegido por sistemas invisibles que te mantienen seguro y saludable. Deja que esa sensación de seguridad te arrulle. Estás a salvo, estás limpio, estás en paz. Y a medida que te entregas a esa sensación, la puerta hacia el sueño se abre suavemente, invitándote a un descanso profundo y reparador, muy, muy lejos de los problemas del pasado.